días, muy buenas tardes, muy buenas noches según nos escuchen. Bienvenido a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Y bueno, pues hoy con mucho gusto podríamos decir que estamos como de algo festejo inesperado porque llegamos a nuestro programa número 60. Aunque parecen pocos, pero bueno, pues alcanzar 60 grabaciones no es menos y más, pues en un ambiente digital tan competitivo donde este tipo de programas se abundan en nuestras redes sociales y en ese sentido yo creo que es un gusto seguir teniendo su atención y su preferencia y pues bueno, después de casi 5 años, pues aquí seguimos con ustedes, agradecemos mucho y pues bueno, hoy logramos nuestro programa número 60, así que si le echamos ganas en unos cuantos más estaremos festejando nuestros 100 programas. Y bueno, pues en este día, por fin, fíjense, coincidentemente nos encontramos todos, aunque en las últimas grabaciones no estábamos todos. En nuestro programa número 60 estamos todos y nos acompañan Gabriel, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Eduardo, Hola, hola, saludos a todos. César, Hola, saludos a todos. y bueno, aunque la tecnología no le está fallando de su lado, también se encuentra Juan José. Hola, saludos a todos. Bueno, para que vean que esto no es fake, es real y sufrimos todos los avatares propios de la tecnología. Y como siempre, pues muchísimas gracias por su atención, por sus comentarios. Y bueno, pues por ahí desde hace algunas semanas ya estamos poniendo el anuncio de nuestro podcast también en LinkedIn. Y bueno, pues mucha gente que del extranjero nos ha empezado a contactar, pues desafortunadamente nos dicen que pues qué mal que está en español completamente el programa, pero bueno, por ahí me llegó un mensaje donde decían que bueno, tal vez este tipo de plataformas ahora tienen la traducción simultánea. Creo que no sale tan bien, pero vamos a intentar empezar a afinar esos detalles para que salga la traducción, el subtítulo en la parte inferior. Creo que se puede, es cosa de checarnos o nos va a obligar a tener una dicción casi perfecta en español y evitar algún chascarrillo que no entiende el traductor. Pero bueno, es parte de irnos adecuando y agradecemos que pues ya personas ya no solamente de otros países de habla hispana, sino de otros países de habla no hispana, que a través de LinkedIn nos están empezando a contactar, los que quieran participar y escuchar nuestros programas. Y bueno, pues en esta ocasión queremos traer a la mesa un tema de actualidad. Como hemos visto en los últimos tiempos, pues la geopolítica del mundo ha estado cambiando muy rápidamente y voy a decirlo de esta manera, muy violentamente, ¿no? Se han tomado decisiones, pues, a nivel de esferas políticas muy, muy altas que han impactado, pues, no solamente en el destino de muchas naciones, han empezado a ver ciertas crisis, pues, de guerra. Sabemos claramente el conflicto que lleva ya muchos años entre Ucrania y Rusia, que causó un gran problema desde el punto de vista de la industria con la cuestión del gas natural. Y bueno, pues ahora tenemos un conflicto muy reciente entre, pues, el conflicto desatado entre Estados Unidos e Irán, donde estamos viendo que el estrecho del cierre de Hormuz está causando una problemática muy, compleja en el suministro, sobre todo de hidrocarburos. Y entonces ustedes pensarán que esto que tiene que ver con lo que usualmente solemos poner en estas mesas de diálogo a discusión, pues algo que en los últimos años en el Process System Engineering está siendo muy de actualidad y desde hace muchos años, pues es el diseño de las cadenas de suministro. Nosotros sabemos que esto ha sido muy útil con la intención de poder hacer distribuciones justas sobre la transformación de materias primas en ciertos productos y cómo esos productos pueden satisfacer pues a ciertos demandantes, que es como la idea clásica de la cadena de suministro. En los últimos años, pues se han añadido cuestiones mucho más complejas al diseño de la cadena, sobre todo por ejemplo la cuestión de incertidumbres, donde pues se intenta poner qué pasaría si algún proveedor ya no tiene la disponibilidad de la materia prima, o por ejemplo, no sé si hay algún huracán, o si tenemos, por ejemplo, algún desastre natural, un terremoto, no sé, una sequía, etcétera. ¿Y cómo afecta esto, pues, en la distribución de la materia prima? Si hay una sequía y dependemos de alguna biomasa y de pronto ya la cosecha no se dio, o si hubo alguna inundación, un terremoto, inclusive hasta cuestiones ya de tipo sociales,
¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay un, no sé, cierran un tramo carretero y el transporte no puede llegar con la materia prima a su destino o los productos no llegan? Y entonces este tipo de cuestiones han sido ya abordados también en el diseño de las cadenas de suministro, inclusive la cuestión tan de actualidad de sostenibilidad y cuestiones verdes de, bueno, qué tan sostenible es la cadena de suministro en cuanto a las cuestiones de transporte de la materia prima, de los productos en emisiones de gases de efecto invernadero, con respecto a la transformación misma en planta de la materia prima a producto. Entonces tratamos de diseñar los productos y los procesos y toda la cadena completa, pues con enfoques de sostenibilidad, con estas cuestiones de incertidumbre. Inclusive en los últimos años, con esta cuestión de teoría de juegos, pues está haciendo que todos los participantes de la cadena alcancen los mismos beneficios económicos. Y entonces esto está haciendo cada vez una distribución más justa con impacto social, impacto ambiental, satisfacción de demandas, la parte de, pues, un poco de cuidado ya en la extracción de recursos naturales dentro de entornos de economía circular. Es decir, cada vez aproximamos más el diseño de las cadenas de suministro a las cuestiones de, pues, clásicas del PCE, incertidumbres, economía circular, sostenibilidad, economía, seguridad, etcétera. Pero hoy día pareciera ser que hay cuestiones más allá de incertidumbres que usualmente la gente en economía llama los cisnes negros, que son estas cuestiones completamente improbables que parecería que nunca van a pasar, pero el día que pasan, pues dan al traste todo. Y esta cuestión, pues ya no parecen cisnes negros, porque esta cuestión que parecería eventos completamente improbables, pues están ocurriendo. Nadie se hubiera imaginado que un día una guerra tan prolongada entre Rusia y Ucrania cerrara los ductos de gas natural a Europa, y entonces algo que era una probabilidad infinitamente pequeña ocurrió y sigue ocurriendo de algún modo. Y nadie nunca se hubiera imaginado que los iraníes hubieran cerrado, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, que era una cuestión que pues los economistas y políticos siempre tenían como esta moneda de amenaza, ¿no? Pero pues nunca llevarse a la realidad, pues lo ocurrió. Entonces estos eventos que llaman los economistas cisnes negros, pues parece ser que ahora son el pan de cada día en las cadenas de suministro. Y entonces lo que queremos poner en la mesa es qué tan trascendente es ahora diseñar las cadenas de suministro más allá de la sostenibilidad, más allá de la economía, teniendo en consideración estas cuestiones geopolíticas, porque parece ser que estos cisnes negros ya son una incertidumbre más que se debe de añadir en forma, pues pareciera ser ordinaria, a las cadenas de suministro. Y esto parece ser que nos saca ya de la dinámica natural de la ingeniería química, porque tendremos que estar pensando en cuestiones geopolíticas, decisiones políticas que están pensando en el ajedrez del mundo político, qué es un siguiente paso y esto, cómo puede impactar, cómo se nos pueden caer los precios o cómo se puede elevar, vean hasta dónde está el precio del barril del petróleo, qué está pasando con la economía en casi todos los países del mundo. Está medianamente controlada porque lleva 2, 3 meses esta situación, pero si se prolonga, ¿qué va a pasar? Las cadenas de suministro no estaban esperando esto y ya hay muchas plantas en muchas partes de Asia, China, la India, están empezando a tener carestía de ciertos recursos que ya no pueden proveerse debido a la escasez de petróleo que está empezando a hacer. Entonces, esto es algo que queremos poner en la mesa en este momento. Y bueno, es un poco el tema que queremos platicar. Y yo quisiera arrancar la mesa de hoy preguntándole a Gabriel para poder poner en sintonía la mesa es, ¿por qué el diseño de procesos químicos, el PCE tradicional, Gabriel, ya no puede enfocarse únicamente en costos, sostenibilidad y seguridad operativa? ¿Por qué parece ser ya insuficiente para el diseño de las cadenas de suministro y el enfoque global desde el diseño de procesos bajo el escenario del PCE? Sí, gracias por la pregunta, doctor. De hecho, es bien interesante. Tradicionalmente, como lo comenta, pues nos basábamos en enfoques económicos, sociales, ambientales para determinar la viabilidad. Pero ¿cuál es el problema que yo veo ya en años recientes, desde el COVID y demás? Que muchas de las cadenas de suministro pues están centralizadas en unos pocos proveedores de ciertos productos, ¿sí? Por ejemplo, el conflicto con Irán y Estados Unidos con el estrecho de Hormuz, pues es yo creo que uno de los ejemplos más claros, el 25 o 30% del petróleo mundial pasa por ahí, entonces se cierra el estrecho y se cierra una fuente importante de suministro de petróleo y gas natural. Y eso también ya lo vimos, por ejemplo, con los chips en Taiwán, ¿sí?
Si Taiwán no tiene la capacidad o, por ejemplo, China lo invade o cualquier otra cosa, pues igual nos quedamos sin suministros, ¿sí? Entonces están muy centralizados, ¿sí? Y parece, no sé, a mí me da también la impresión de que ya la globalización está cambiando a como la entendíamos, ¿sí? De estar abiertos al mundo, sino que ahora es más bien como una globalización también más regional, precisamente para evitar esos problemas de cadenas de suministro, ¿sí? Entonces, contestando un poquito a su pregunta, yo creo que pues ahora se tiene que ver toda esa parte de proveedores alternos, de de costos, sí, entre otras cosas. O sea, ya no se puede quedar solo con eso. O sea, un análisis también de incertidumbre se debe de hacer para poder manejar esa variabilidad. Y ahora pues ya lo están pidiendo en casi todos los proyectos, sí, el gobierno federal, por ejemplo, para estas cosas de SAF o demás, pues también está pidiendo este tipo de estudios de cadenas de suministro y demás, precisamente por los problemas de desabasto que hay. Sí, y yo creo que México también es un buen ejemplo de esa parte. No sé si vieron que hace unos, digamos, semanas o días, la presidenta dijo que iba a iniciar un proyecto de fracking para no depender tanto de Estados Unidos. Sí, entonces creo que el problema que está teniendo ahorita el mundo es que, digamos, la producción de ciertos bienes pues está ahí muy focalizada en ciertos actores que si no hacemos algo para diversificar, pues paralizan toda la economía. Esa es mi impresión. No sé si los demás comparten la visión o es un poquito, no sé, es mi visión un poquito del mundo, no sé. Este, los demás qué Sí, opinan. yo estoy de acuerdo, Gabriel, este, contigo y digo, bueno, a lo mejor yendo un poquito más como a la parte ingenieril de que pues usualmente nos basábamos como en los costos y demás. O sea, en realidad como que parecería que ya tendríamos que considerar como estas funciones objetivo ahí como de seguridad, pero no en términos de digamos, la seguridad usual que luego tú bien calculas, Gabriel, que si el HACCP y que si el BLEVE y todos esos fenómenos que se miden en seguridad inherente, sino a lo mejor como este tipo de seguridad operativa, ¿no? O sea, sería como ahí como trabajo futuro y quién sabe cómo se podrá incorporar, Sí, sí, definitivamente. Pero ustedes creen, bueno, los escucho y sí estoy de acuerdo con esa parte, pero pero no. ustedes creen, no, o sea, como ingenieros químicos, ¿creen que, por ejemplo, nos haga falta eh, ser como más acompañados, por ejemplo, alguien que esté en la cuestión de finanzas, que sepa cómo se mueven los mercados, que realmente pues pueda decir, pronosticar que en cierto tiempo puede tener cierto interés, por ejemplo, Estados Unidos en algún mineral o China o Rusia y que pueda cambiar todo esto? Entiendo lo que dicen, pero me voy a esa parte, ¿no? Sé que nos debemos enfocar también en esta parte que dicen, pero ¿cómo implementaríamos justamente esa parte, Eduardo? ¿Cómo implementaríamos una función objetivo que nos pueda decir, bueno, a lo largo del tiempo, como una incertidumbre, pero no es una incertidumbre tan, pues, o sea, no es algo tan real porque no sabes si va a suceder o no va a suceder. Yo, Eso me queda un poco de duda, perdón. yo creo que es bien complicado, César. De hecho, me atrevo a decir que es hasta cierto punto ilegal. Porque digamos, usualmente cuando tú optimizas alguna cadena o algún proceso bajo incertidumbre, pues digamos, utilizas información pasada, ¿no? Y pues pensando que todo tiene un ciclo más o menos repetitivo. Pero pienso que a lo mejor ser tan predictivos a nivel de manejo de información y sobre todo sí, pues, o sea, de sacarle ventaja a la información de, ¿sabes qué? Mira, se va a ir para arriba X materia prima o X producto o X mineral o lo que sea, es como, siento que sí, hasta ilegal, ¿no? O sea, el ejemplo de cuando eres, no sé, servidor público Ajá. o pensando en la vida política y tú sabes que van a construir, no sé, que la ciudad se va a ampliar para cierta dirección, entonces pues debes de comprar tierra por allá, no sé, siento que es como, como hasta maquiavélico, ¿no? O sea, imagínate que Sí. alguien
tuviera así como la información de decir, no, mira, ¿sabes qué? Trump va a enloquecer en los próximos meses y va a atacar Irán, entonces, ¿sabes qué? Mira, vete a comprar las fibras de tal, o sea, alguna acción de alguna empresa que vaya a salir con cierta ganancia, entonces siento que es como, como jugarle o sea, se me hace, no sé, seguramente si habrá, pues no me queda la duda, pero siento que es como hasta, no sé, con mucha maldad, siento. Y hasta le juegas al mago, va a predecir algo que a lo mejor no sucede y puedes y pongas en riesgo la economía. Perdón, Gabriel. Sí, contestando esa pregunta, es mejor no que predigas el futuro, pero se me ocurre que se podría tal vez, cuando vayas a hacer el diseño del proceso o el diseño de tu cadena de suministro, pues analizar un peor escenario. Sí, a lo mejor tú tienes contemplado traer tu materia prima de, no sé, de Estados Unidos. Podrías analizar, no sé, el escenario de qué pasa si la traigo de China, de la India o de cualquier otro lugar y ver cuánto se te dispara el costo. O sea, hacer como un estudio de peor escenario y hacer, o de estos estudios que luego hace este Vicente Rico de teoría de juegos o cosas así. Pero es que imagínate, o sea, sí tendrías que tener cierta imaginación, ¿no, Gabriel? Sí, sí, sí. O sea, digo, así, ¿quién habría pensado, vamos a hacer una cadena de suministro pensando que van a cerrar el Derecho. estrecho de Hormuz? Pues no sé, o sea, a lo mejor le juego mucho a la bibliografía, pero se me haría complicado. Yo vi como hay como una manita ahí entre las sombras. ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, yo creo igual. Doble la sombra. Sí, gracias. Yo sí, la verdad es que esta parte es muy interesante y la verdad es que, como comentan, yo creo que sí es importante, pues hoy en día, pues incorporarlo, ¿no? Este costo por pues el riesgo realmente, ¿no? Entonces esa es como un indicador que se puede evaluar ya como estadísticamente, ¿no? Ya le vamos. O sea que como lo que comentaba, ¿no? O sea, qué logística usar, ¿no? No solamente tenemos una forma de poder traer el insumo, sino de dónde proviene, ¿no? O sea, puede ser un riesgo de traerlo, como comentamos, de Irán, de China, de Estados Unidos, no sé, cualquier proveedor, y eso es un riesgo que a lo mejor se puede calcular y pues meterlo en la parte del costo, ¿no? Del costo total, como normalmente nosotros pues minimizamos los costos, por ejemplo, para una planta o para el diseño de este tipo de plantas. Entonces, pues todo esto lleva pues ese tipo de temáticas hasta pues qué ruta, hasta qué inventario, ¿no? Pues se puede tener para equilibrar ese tipo de fluctuaciones en todo esto y cuál es el riesgo a aceptar, ¿no? Hay un riesgo que tenemos que correr para poder pues ahí meterlo. Sí. Con- Ah, ah, con- Vamos a acabar haciendo plantas flotantes con drones. Ya ven que todo lo queremos hacer con drones. Fíjate que no es mala idea, pero me quedé pensando también en Ya, la yo ya parte. dije, Cesaré, no vais a Ya, yo, no, empezar. no, no, ya la voy a patentar. Mañana está patentada. No, justamente también digo, lo que puede suceder, bueno, eso pasa, ¿no? Lo que están haciendo son las plantas en buques, ¿no? Es Sí, justamente están haciendo las plantas para trasladarlo al lugar Sí, 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 sí. sí, sí. Pero lo que me quedo pensando, no estar también de nuestro lado pues todos aquí saben hacer intensificación, saben diseñar procesos, optimizar y toda esa parte, pero como que tener la flexibilidad de hacer plantas más flexibles que si, no sé, pues mañana no puedo producir el silicio grado solar, pues pueda producir otra cosa por decir, ¿no? O sea, que sea esa misma planta funcional para otra cosa y que no me rompa el mercado, o sea, no el mismo mercado, pero mi economía. No también podría ir por ese lado que el diseño de plantas flexibles, que puedas producir N cantidad de cosas. pues sí, podría ser, sí, sí, sí. El Podría problema que ser. yo veo con las plantas flexibles es de que normalmente las tienes que sobredimensionar para claro. precisamente manejes una gran cantidad de productos. Entonces no son tan pequeñas, pero yo creo que se podría. Sí. No sé, por ejemplo, ustedes qué opinen recordando un poquito esta parte de, pues qué lecciones nos enseñan esta parte de, por ejemplo, de los conflictos entre Irán, Estados Unidos, sí, sobre fragilidad de cadenas de suministro, sobre qué deberíamos hacer. No sé, doctor Segovia, qué nos dicen.
Pues yo creo que, fíjate, me quedaba escuchando todo lo que ustedes decían y tal vez voy a dar una idea, tal vez podría ser eso en que englobe todo lo que ustedes estaban comentando de estas diferentes soluciones en el diseño, ¿no? Aquí lo que nos dimos cuenta es que pues este conflicto internacional pues pudo detener la producción de fertilizantes, combustibles, polímeros en cuestión de semanas y se está yendo al traste la economía en el mundo, ¿no? Entonces aquí la cuestión es, ¿por qué seguimos diseñando los procesos como si la política no existiera? Pero como decía Eduardo, pues yo no puedo saber, pues no tengo una bola mágica ni voy a estar jugándole a ver qué locura se le ocurre a alguien, ¿no? Como para intentar introducir esa incertidumbre, ¿no? Y cuando analizamos pues lo que ocurrió entre, por ejemplo, el caso más reciente que pusimos de ejemplo de Irán y Estados Unidos, lo que realmente queda al descubierto es la enorme fragilidad que vemos como en la estructura del diseño de una cadena de suministro tan global, que abarca pues diferentes commodities una tras otra o una cadena de suministro satisface otra, dependiendo, ¿no? Y obviamente, pues aquí vimos que nada más nos cerraron una pequeña zona del mar donde transita cerca de la quinta parte del petróleo del mundo y pues todo se colapsó, ¿no? Aquí la enseñanza clave es que la industria química no opera como un ente técnico aislado, sino que está dentro de un sistema como profundamente dependiente de otras variables que ni siquiera son incertidumbres conocidas como el huracán, el terremoto, que hay cierta probabilidad de que ocurra o no. Aquí lo que hay es que pues, está dependiente de incertidumbres que ni siquiera estaban consideradas. Y entonces el asunto, yo en mi opinión muy personal, es que diseñar un proceso eficiente y sostenible, pues ya dijimos que no es suficiente, sino que creo que lo que debemos de pensar es que el proceso debería de ser resiliente. Ya ve que ahora está ese concepto que de plantas resilientes, ¿no? Y entonces aquí a mí se me ocurriría que pues la optimización tradicional de costos, energía, rendimientos, ganancias, etcétera, pues ignora estos escenarios disruptivos que pueden invalidar el diseño que ahorita es óptimo y que mañana ya no es óptimo y ya ni siquiera el escenario como tal existe. Entonces, este tipo de conflictos, pues, ¿qué nos revela? Que hay una dependencia muy peligrosa de materias primas que están concentradas geográficamente en un punto y donde ya sea, o en una zona del mundo, y que cuando ciertos precursores químicos o energéticos provienen de regiones políticamente inestables, pues ahí ya hay un riesgo como sistémico que no lo modelamos. O sea, nosotros asumimos, vamos a traer la materia prima de Asia o de China o de la India, pero pues están concentrados en un lugar donde está en un polvorín político, ¿no? Y ya desde ahí deberíamos de pensar que ahí hay algo que debería de considerarse porque ahí hay un punto de vulnerabilidad. Entonces, en mi opinión, la ingeniería química debería de integrar la geopolítica, pero desde el punto de vista de cómo esas nuevas formas de dónde proveo la materia prima, dónde están los proveedores, dónde están los potenciales clientes que me van a comprar, pues debemos, como alguien ya lo había dicho, deberíamos de diversificarlo de alguna manera y obviamente, pues pensar, tener cuestiones de relocalización estratégica, que también no es fácil decir, es que ahora el mundo está muy conflictivo aquí, me voy a cambiar la cadena y hacer reshoring o reshoring a otra zona del mundo menos conflictiva políticamente, también es laborioso. Podría ser una alternativa, pero pues no sabemos en este mundo tan cambiante cómo saber dónde va a estar estable en los próximos 30, 40 años como para cambiar la cadena de suministro. Entonces, en ese sentido, mi opinión es que la resiliencia podría ser la solución al diseño, ¿no? Y entender la resiliencia no como un plan B, sino entenderla como que la resiliencia implica que el diseño sea capaz de ser absortivo. ¿En qué sentido? Pues que el sistema pueda seguir operando, aunque sea en condiciones degradadas, cuando hay disrupciones como muy severas. Por ejemplo, esto lo podemos pensar como en decisiones de diseño, como inventarios estratégicos de materias primas críticas, redundancia en algunos equipos clave y contratos de suministros diversificados, es decir, tener diferentes alternativas de proveedores, tanto en donde siempre como en unas zonas que podríamos considerar muy críticas desde el punto de vista geopolítico. Pero aquí hay pues un punto importante, ni vamos a sobredimensionar porque eso sería económicamente inviable, sino identificar dónde están los puntos de fallo críticos, ¿no? Aquellos nodos cuya interrupción colapsaría toda la operación y pues ahí tendremos que pensar en ver cómo fortalecerlos si hay inestabilidad política o si hay alguna variación en alguna cuestión del mercado, ¿no?
también debemos de pensar que la cadena debería de adaptarse o tener adaptabilidad dinámica, ¿no? Algo que es resiliente, pues no depende de una única calidad de materia prima, sino de una ruta completa. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes decían, plantas capaces de procesar una materia prima o una materia prima diferente, o por ejemplo, el petróleo de aquí y el petróleo de allá, que es diferente, y que tuviera esa capacidad de ser como multiproducto, no solamente dependiendo de una materia prima específica y particular, sino de una variedad de materias primas similares o diferentes, generando iguales o diferentes productos. Y esto, pues ahí habría opciones de que la intensificación de procesos, el diseño modular, pudiera permitir este tipo de reconfiguraciones de tal suerte que si hay un evento abrupto, pues la cadena se reconfigurara y poderla hacer como adaptativa en una forma dinámica. Y la otra cuestión que, desde el punto de vista de la gente que sabe esto de resiliencia, pues es que dice que un proceso, una cadena debe ser como, debe tener capacidad de anticipación. Y aquí es donde la ingeniería química pues está como muy en pañales, ¿no? Porque implica incorporar análisis de riesgo geopolítico, modelando escenarios que antes se consideraban improbables o ajenos o no posibles, y entonces deberíamos de intentar considerarlos con estas cuestiones un poco de modelado probabilístico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría con sanciones, bloqueos marítimos, conflictos regionales, cambios abruptos en precios de combustibles, crisis geopolíticas de pronto, guerras abruptas? Entonces, en ese sentido, hay algunas cosas que deberíamos de intentar anticipar, y yo creo que ahí sí la gente que hace sociopolítica y geopolítica sí alcanza a anticipar. Esta guerra de algún modo estaba como medio cantada desde hace ya un buen tiempo, pero bueno, nadie creyó que fuera a llegar a ser posible y ocurrió. Y es el tipo de cosas que debería de anticipar. Entonces, herramientas como tal vez ciertos tipos de optimización predictiva podrían a anticipar o poder tener la posibilidad de ajustar ese escenario. Es decir, no dejar de optimizar para el mejor caso, sino empezar a diseñar para el peor caso o el peor escenario, ¿no? Que podría ser como la opción. Y también la resiliencia, pues debería de tener como diversificación estructural, es decir, múltiples proveedores en diversas regiones, ser multiproducto, tener desarrollos de rutas pues, tecnológicas como alternativas. En este sentido, pues, por ejemplo, en las cuestiones de energía, no solamente deben de estar como en una agenda ambiental, sino también en estrategias de seguridad industrial y reducir la dependencia de regiones geopolíticamente sensibles, pensando en esa solución para el peor escenario, ¿no? Y entonces, y también pensar cómo puedo hacer que esta cadena se recupere lo más rápida cuando colapsa la cadena original, y entonces la puedo echar a andar en el peor escenario, ¿no? Y no, entonces no basta con que resista como el golpe del momento, sino que también en cuánto es el mínimo y que lo haga en el menor tiempo para reiniciar en ese nuevo escenario, ¿no? Entonces, el concepto de resiliencia que en los últimos años ha parecido muy importante, creo, en mi opinión, y no sé ustedes qué digan, podría ser como una de las estrategias para atender esta situación. Creo que lo contestó todo, doctor. Ya Ya nos se acabó dio. el capítulo de Sí, hoy. exactamente. Sí. O sea, creo que sí. O sea, que justamente el término resiliente justamente se adapta mucho a estas cuestiones geopolíticas. Y lo que o sea, justamente lo que me lleva a pensar en esta parte de, pues, o sea, somos capaces, ¿no? O sea, preguntarnos nosotros somos capaces, necesitamos esta multidisciplinariedad. Pero bueno, les dejo a los demás también, perdón. O hay, No. por ejemplo, en la mesa, por ejemplo, algo que más podríamos pensar ya como, digo, a lo mejor ya como que me hubieran dicho así, córtenle, es, no sé, Lalo, ahí tú, ¿qué nos pensarías ya pensando esto, bajarlo como ideas bien de modelado, de cuestiones muy ya de aplicación? ¿Cómo pueden estas políticas públicas influir en estas decisiones en el PCE? Como ya en cuestiones de dónde localizo la planta, qué materias primas y qué no, y de dónde, qué tipos de energía tengo, qué logística, o sea, ya cómo esto lo podríamos asentar en la vida real. Híjole, yo creo que eso es bien complicado, ¿no? Porque, digamos, cuando puedes modelar, digamos, en papel y sin ningún tipo de restricción más que las que tú propiamente quieres considerar, pues yo creo que es sumamente sencillo. Pero yo creo que poner, o sea, ¿qué papel jugaría
la política pública como tal, pues yo creo que tiene muchas alternativas, pero creo también que es ciertamente complicado, o sea, incluso desde el incentivar la localización de plantas, ¿no? O sea, del trabajar con nearshoring, friendshoring, o sea, yo creo que desde ahí alguna política regional, nacional, internacional puede pujar para que esto suceda o para que no suceda, por supuesto. Y algo que a mí me gustaría como poner aquí sobre la mesa, y no quiero sonar como político, pues, pero luego ese término que usualmente los políticos suelen utilizar o atacar, que es la soberanía en términos de muchos aspectos, por ejemplo, la soberanía energética, ¿no? Y que a lo mejor pensándolo desde el punto de vista utópico no está tan mal. O sea, yo diría, pues bueno, pues a mí que más me da que si el estrecho de Hormuz se abre, se cierra, pues bueno, pues pobrecillos los de Hormuz, ya no sé ni qué les pase, pues ni modo, pero mire, yo aquí tengo mis fuentes de energía, no sé, solar, maremotriz, petróleo, lo que sea, pues bueno, ni modo, pues yo aquí me las puedo, llevar bien tranquilo porque pues mi energía en realidad depende propiamente de lo que yo haga. Y desafortunadamente llegó como que un momento en el que pues quisimos globalizar tantas cosas, tantos productos, de todo tipo de la canasta básica y de la no básica. Y entonces creo que eso nos lleva a padecer un poco estas cuestiones que están fuera de nuestra mano. Pero no sé qué opinan ustedes, pero por ejemplo, si las políticas públicas se centraran no tanto en la globalización, sino en la nacionalización de bienes y decir, ¿sabes qué? Mira, tengo cubierto ah, digamos, el cuadro básico, por así decirlo, de medicinas, alimentos, energía, y pues mira, pues si nada más hay papas en todo el año, pues comemos papas. Y si nada más hay fuente de energía solar, pues nos calentamos con el señor sol y pues listo, y pues ya vemos. Digo, y no sé, por supuesto que eso no va a suceder, pero creo que juega un papel importante cómo hacia dónde se destinen los recursos. Y otra cuestión que también creo que llegamos a padecer fue, o digo, no sé qué tan conectado está en términos políticos, pero estas cuestiones de incentivos o penalizaciones a las materias primas, ¿no? O sea, o sea, sí, insisto, tú como ingeniero químico y modelador y optimizador, pues lo pones ahí todo, pero o sea, las políticas públicas son súper determinantes, ¿no? O sea, ya ven que literalmente de un día para otro Trump dijo, ¿sabes qué? Pues todos los carros o todas las piezas o todo esto de aquí tiene tanto por ciento de interés adicional, porque pues yo quiero promover el mercado interno estadounidense y pues está chido pues, pero en realidad, o sea, también ahí te llevas entre las patas a muchas cosas y está totalmente fuera de la mano del PC como tal, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, es complejo. Yo creo que sí habría manera de modelarlo, yo creo que todo se puede modelar, pero sí es complicado tratar de establecer todo en un índice, por ejemplo, un índice de estabilidad. No me vayan a- ya aquí está grabado, yo fui el primero que dije, índice de estabilidad del país. No es cierto. Eh, o como comentaba Gabriel, ¿no? O sea, como diversos escenarios donde haya una ruptura de algún stock o justo como lo comentaban, o sea, integrar este tipo de políticas de flexibilidad de materias primas, como lo comentaba César, como lo comentó Gabriel, el doctor Juan José, pues perdón, plantas multiproducto. O sea, yo creo que el PC tiene la capacidad, pero sí creo que sería como complicado tratar de predecir a futuro luego, porque sí hay cosas como pues bien locas, ¿no? O sea, digo, por poner un ejemplo, el primer periodo del presidente de Estados Unidos, pues creo que no fue tan malo, o al menos creo que pensando en la alta dependencia que tienen muchos países de Estados Unidos, pues parecería ser que no les fue tan mal, pero por ejemplo ahorita con tanto incremento de impuesto y demás y con tanta invasión, así, yo creo que hay muchos que sí se están viendo complicado y a lo mejor un modelo predictivo, bueno, a lo mejor no es la palabra, un modelo de incertidumbre que haya utilizado los datos del gobierno previo de Donald Trump, a lo mejor no creo que tuvieran la capacidad predictiva de decir, pues yo creo que ahorita va a ir a atacar Irán y yo creo que va a subir los impuestos a todas las partes chinas y yo creo que le va, o sea, detalles de ese estilo, o sea, yo creo que, no sé, no, yo no lo alcanzaría a ver, pero bueno, no sé.
No sé ustedes qué opinen. Por ahí otra vez la mano en la sombra planeó. Sí, yo creo que esta parte de las políticas y de todo esto, pues, de hecho, pues, me suena mucho a lo que estamos viendo aquí en México, ¿no? De la parte bueno, muchos ejemplos tú ya los comentaste, Eduardo, pero mucho de la política que hoy en día, pues, gobierna mucho de las decisiones de cómo se construyen o qué se hace en el país, pues, viene de ahí, ¿no? Y prueba mucho desde que, pues, ahora vamos a hacer completamente la parte de, no sé, de litio, de los carros, de la soberanía alimentaria, o sea, todos los procesos o todo lo que se está diseñando, pues va completamente ahí, pero como lo acabamos de comentar, pues también creo que ellos también deberían o se les debería de alguien de asesorar, ¿no? En esta parte que, pues obviamente la parte que estamos comentando de resiliencia, de incertidumbre, de toda esta parte, pues es importante pues tenerla en cuenta, ¿no? Que no es nada más pues decir vamos a diseñar, a hacer esto, no vamos a enfocar todos los esfuerzos a hacer baterías de litio para los autos, sí, una planta que procese y que haga todo esto, ¿no? Sino pues, eh, ¿por qué? Porque en México pues no tenemos todas las cadenas de suministro que quisiéramos para eso, ¿no? O sea, no tenemos, para todo dependemos de China, pues de otros países donde traemos todos esos insumos y pues obviamente que nos va a pegar, imagínense como lo acabamos de comentar, ¿no? En un momento de que decidamos poner pues una planta de esa naturaleza que depende de no una cadena de suministro local o de aquí de México, sino de otros lados, pues luego se enoja Trump o se enojan allá los chinos o los árabes o cualquiera y ya no tenemos pues esa soberanía, ¿no? Que lo teníamos, lo que dicen, ¿no? Soberanía energética y toda esta cosa. Entonces yo creo que las políticas sí son pues una parte fundamental de todo esto y creo que sí lo deberíamos de considerar, ¿no? Que pues en todas las decisiones, sobre todo a la hora de diseñar, a la hora de plantear bien los objetivos de una planta o los costos, pues ahí entraría, como comentamos, pues esta incertidumbre, ¿no? Que muchos de por ahí colegas ya lo hacen, ¿no? Hacen optimización bajo incertidumbre y cosas de ese estilo, ¿no? Planeando no solamente pues las materias primas o las fluctuaciones, yo creo que también esto se lo pueden agregar a la parte de costos, a la parte de materias primas que provengan de otros lados. Pero por ejemplo, Juan José, o sea, yo creo que lo que dices es cierto, pero a lo mejor mi pregunta es muy técnica y puede ser que no así te agarre en curva. Pero, o sea, por ejemplo, ¿tú cómo incorporarías como esas variables políticas? O sea, entiendo que pues ya modelas, ¿no? Bajo incertidumbre y modelas que si la materia prima existe, no existe, está cara y no está cara y demás. Pero luego creo que es complicado a lo mejor tratar de cuantificar como que estas cuestiones que son pues, un tanto, no sé, es que no sé decir, no sé si sea cualitativo, pero o sea, que dependen de la cabecita loca de alguien, ¿no? Sí, ¿Cómo incorporarías esas variables políticas que, digo, bueno, seguramente habrá quien sí tenga como más adición y diga, "Ah, es que era claro que iba a haber una guerra entre Irán y Estados Unidos o una guerra entre Rusia y Ucrania, pero, o sea, digamos para un simple mortal, o sea, ¿cómo se podrían incorporar esas variables, pues, en los modelos o se puede o no se puede o cómo lo harías? sí. Pues no sé, a ver, Gabriel, no sé si tengas alguna opinión antes de... Y yo creo que sí se pudiera implementar. No, o sea, no predecir una guerra, pero sí, seamos honestos, o algo así. Pero, por ejemplo, yo creo que el momento de que tú diseñas tu cadena de suministro, por ejemplo, tú fijas quiénes son tus posibles proveedores. Si este es mi proveedor A, B, C, D, y pues, primero dejas que la cadena de suministro tome digo, de un diseño libre, pues tome su diseño ahí libre, ¿no? Y podrías después decir, bueno, ¿qué pasa? Empezar a jugar un poquito con, justamente como lo comenta el doctor, con la resiliencia de la cadena. ¿Qué pasa si el proveedor, si no sé, si hago mi optimización y me dice que tengo que comprarle al proveedor A, ¿sí? A Perenganito. Pero Perenganito a lo mejor no puede. Yo creo que podrías jugar un poquito con la resiliencia de la cadena. ¿Qué pasa si ya no me abastece si me da la mitad? Y ver hasta cuándo truena. Tal cual, o sea, ya no puedo abastecer mi demanda mínima. Podría, digo, se me ocurre así a bote Sí, pronto. es que usualmente digo, sí, o sea, yo creo que tienes toda la razón, Gabriel.
porque digamos que son como los escenarios clásicos, por así decirlos, ¿no? Y todos enfocados a la materia prima y demás, ¿no? Pero luego de repente creo que sí nos enfrentamos a escenarios que tú dices, no manches, yo en mi vida pensé que esto pudiera pasar, ¿no? O sea, creo que ese sería como posible, no sé, imagínense ahora ya, pues ya todo se nos olvidó, lo que antes era el pretexto perfecto, no, es que la pandemia. Oye, pero es que ¿por qué no me entregaste esto? No, es que la pandemia. Pero o sea, también imagínate quién iba a, a prever eso en realidad y cómo incorporas eso en un modelado, ¿no? O sea, porque son cuestiones Sí. extraordinarias. Y por ejemplo, mucho de esa cuestión de este de cómo planear, por ejemplo, me viene mucho a la mente por ejemplo, mucho de lo que se habla en los medios así de empresas que justamente tienen este tipo de redes o de cadenas de suministro, por ejemplo, como la de Apple, que mucho de su éxito, de hecho, de ese producto o de los productos que tiene, es por las cadenas de suministro que tiene, o sea, completamente conectadas, abismales, que si no hay un producto, como comentamos, pues hay otro proveedor C, o sea, detrás de él hay cuatro o cinco proveedores que están surtiendo, que están, pues, evitando eso. Y viene mucho esta parte por la parte, por ejemplo, ellos manejan mucho la parte de calidad y en calidad hay muchas de estas, pues, cosas se anexan, pues, para prever justamente esta parte pues, si no me entregan porque me cerraron aquí, ¿qué puedo hacer, no? O sea, hay personas que pues ya manejan esto, ¿no? Completamente a otro nivel, pero sí se puede incorporar, ahora sí como dices, ¿no? Uno pues no está acostumbrado a este tipo de visiones, ¿no? Sino que está acostumbrado a la parte, pues, balance de materia, balance de energía y le molemos, lo modelamos y ahí está, ¿no? Pero nunca nos preguntamos, pues, de dónde viene esa materia prima o si el reactor va a funcionar o no va a funcionar, si le varía o no sé, cosas de ese estilo. Sí, Sí, es complicado. sí. Pero bueno, pues ya, si se quisieran dedicar al modelado y a la optimización, pues Pero pues tal vez ahí podríamos pensar, no sé, que alguna de estas formas podrían ser, no sé, se me ocurre, por ejemplo, pensando ya como modelamos así como en la parte de restricciones o cosas así, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que se interrumpa ciertas rutas logísticas, ¿no? Porque que fueran como, digo, el estrecho de Hormuz siempre supimos que es un peligro que se cerrara, ¿no? Que ocurriera, pues ese ya era otra historia, ¿no? Pero ahí como qué tan probable es que ocurriera y entonces introducirlo así como pensamos, qué tan probable es que ocurra un ciclón o un terremoto y bueno, no sé, se me ocurre, ¿no? O no sé, por ejemplo, qué tan problemático es seguir siendo dependiente de Rusia, por ejemplo, y qué probabilidad hay de que esto ocurra y dónde hay una mejor probabilidad de poder satisfacer. O sea, no sé, se me ocurre, es difícil introducir la política, pero digo, a mí se me ocurre, pero si ustedes qué opinan, no pensándolo como va a haber una guerra, no va a haber una guerra o algún presidente va a enloquecer, ¿no? Sino, ¿cuáles son los puntos críticos en el mundo en países como raros donde podrían, y que son partes vitales en cadenas de suministro? Es decir, ¿qué probabilidad hay que me cierren esta ruta? ¿Qué probabilidad hay que me cierren este ducto? ¿Qué probabilidad hay que me cancelen o me pongan aranceles? Yo sé que eso depende mucho pues también de cuestiones, ¿no? Pero por ejemplo, la gente que sabe de estas cuestiones como de geopolítica económica dice, no, es que era obvio que nunca nadie vio la fragilidad de que se nos ponían unos aranceles hasta dónde podía tronar el Temec. O sea, de que eso ocurriera, pues es otra historia, pero pues diseñaron las reglas de operación del Temec pensando que nunca iba a pasar nada, o sea, y entonces ahí la fragilidad, entiendo, de alguna discusión que hay en estos programas de estas mesas, ahora que va a empezar la negociación del Temec, es que está es como en estado estacionario, diríamos nosotros, que cualquier cosa que le mueva, pues se va patas para arriba, porque nunca nadie previó de, bueno, y si estos subieran aranceles y si las cadenas de suministro se movieran de algún modo, o sea, hasta dónde tienen el margen de maniobra. Entonces, al final del día, yo creo que viene, no sé, ustedes qué opinan, la misma historia de la resiliencia, ¿no? O sea, a lo mejor es difícil introducir como la parte de va a haber una guerra, no va a haber una guerra, o cuántos presidentes van a enloquecer simultáneamente, sino tratar de detectar como estos puntos críticos, pero en las cadenas, ¿no? O sea, si me cierran aquí, si este ducto se cierra, qué tan probable es que, o cómo sería el escenario más negativo si me pusieran todos los aranceles
X países, poder China, Estados Unidos, la Comunidad Europea, no sé, pero no sé usted si pensaría que si eso alcanzara a reflejar la cuestión de la geopolítica, ¿no? Y pues puede ser, la verdad yo a veces cuando hacemos ese tipo de escenarios como comenta doctor, de ponernos de la comparación de se cierran allá, cierran acá, la verdad es que los precios o lo que terminas calculando se va a las nubes se vuelve complicado, ¿no? Es como en ese escenario. Pero sí, no, o sea, evidentemente, por ejemplo, yo recuerdo mucho ahorita las políticas que están tomando aquí el gobierno mexicano, por ejemplo, de si quieres hacer algo, pues que todo lo que hagas, sea lo que compras, que lo puedas comprar aquí en México, o que sea de producto nacional de una empresa que México lo haga. Pero pues en realidad eso no, pues por ejemplo aquí en México que no somos pues grandes productores de ese tipo de cosas, pues no los va a ver. Si quiere un motor, una bomba, algo, un motor para hacer funcionar algo, pues no lo vamos a tener aquí tal vez. Todo proviene de China, de esos lugares. Entonces, yo lo más cercano que he visto de ese tipo de políticas que quiere implementar el gobierno, pues es eso, ¿no? De que lo haga aquí en México, que esa planta o ese proceso que hagas, que todo lo necesario pues lo suministre aquí localmente en México. O lo otro es pues crear otra planta, o sea, como una cadenita, ¿no? O sea, vamos a por baterías de litio, pero no tenemos litio, pues vamos a construir una refinería para refinar el litio, ¿no? El proceso. Y así nos vamos hacia atrás. O sea, son políticas que a lo mejor pueden sonar muy agresivas o absurdas, no sé cómo sería la palabra, pero eso es lo que se ha implementado hasta donde yo conozco aquí localmente. Pues sí, podría ser como una estrategia para intentar introducir esas incertidumbres políticas, ¿verdad? Puede ser. Sí, pero Sí, Dejo. es- seguro que es complicado. No, no. sí. Bien. Y bueno, pues ahí yo creo que para ir cerrando el episodio de hoy, César, ¿tú qué nos dirías en cuanto, qué nos dirías o cuál es tu opinión de que la formación actual de los ingenieros químicos están realmente preparados ya para enfrentar estas cuestiones geopolíticas y disrupciones globales? ¿O seguimos centrados en la versión únicamente técnica y económica? ¿O no es el momento de que primero aprendan lo básico y luego ya ese es otro cantar? Gracias por la pregunta, doctor. Justamente estaba pensando ahorita, ¿no? Porque estaba escuchándolo, usted estaba escuchando lo que estaba diciendo Juan José y todo se orientaba a esta parte, ¿no? De las cadenas de suministro y saber si tenemos punto A, punto B, punto C para suministrar y esta parte. Y parecería que está lejano de la formación de un ingeniero químico, ¿no? Como que es más si se va a la parte de alguien, no sé la especialidad que actualmente haga la logística de las cadenas de suministro. Yo sé que hay ingenieros químicos que trabajan en Amazon y todo esto, que sí se van a a esa parte, pero debe haber una ingeniería especializada en esta parte. Yo me quedaba acá pensando, pues qué tan lejos estará, ¿no? O sea, justamente de la formación actual que se le está dando a los muchachos. Yo sí creo que actualmente está centrada mucho en el aspecto económico, en el aspecto de qué tan verde es una planta, de qué tanto se puede controlar en términos de si se puede operar con un controlador PI, o sea, en términos de eso de alguna manera. Yo creo que sí estamos orientando mucho al estudiante en ese sentido, y lo cual no creo que esté mal, porque yo creo que son las bases, pues no son, como dice Eduardo, yo también estoy en las mismas, ¿no? Pues para predecir lo que va a pasar en un futuro, pues está bien canijo, ¿no? Primero tenemos que saber si una planta va a ser rentable, no va a ser rentable, podemos ponerla en tal lugar, no podemos tenerla, qué tan contaminante es. O sea, no lo veo mal. Yo sí creo que está enfocado a esto. Ahora, la última pregunta que me hace yo creo que la justa es, pues, ¿debemos de enfocarnos a esto o la formación de los estudiantes? Yo creo que sí, pero sigo insistiendo. Yo creo que sí debe de ser también con una parte multidisciplinar. O sea, antropólogos sociales, como lo mencionó usted, economistas, toda esta parte. Yo creo que el estudio debe ir orientado en esa parte, no que como que sea, como lo hemos platicado N veces, ¿no? O sea, queremos que el ingeniero químico también, pues ya sepa de todo y para todo, ¿no? Y es bien difícil actualmente con tanto, pues darle una orientación, serían carreras de 10 20 años, ¿no? Con tanto que estamos diciendo, ¿no? Es imposible.
Pero pues igual, yo creo que sí es un área de oportunidad que tenemos ahí, el poder introducir esta parte de las crisis geopolíticas, estas disrupciones globales, no estoy ajeno y me quedé pensando justamente con lo que decía Juan José en esta parte, ¿no? Ahorita podemos decir, no, pues no me dieron el producto A en X localización del mundo y voy a ir a la parte B, pero ni siquiera sabemos a priori cuánto va a subir el precio de un suministro, porque imagínense saber desde ahorita, pues podemos decir, va a subir al doble, pero a lo mejor subió 20 veces y ya nos cambia todo el panorama. O sea, saber de eso está muy complicado. Yo me iría por esa parte, pero igual no sé si algunos quiera complementar esta pregunta. Sí, Juan José. Sí, yo creo que sí concuerdo contigo que pues se tiene la base, ¿no? Ya hemos comentado en varios episodios que, bueno, siempre tratamos de englobar esto y de abarcar pues diferentes áreas, ¿no? Pero siempre hemos concluido pues que la base pues ya está, ¿no? Completamente lo de pues lo que se sabe para el diseño, ¿no? Diseñar bien un proceso, cosas de ese estilo, ¿no? Pero lo que hace falta pues complementar, como lo comentábamos ya en una materia o algo, pues sería ya juntar esta parte, ¿no? La parte de economía, que es lo que engloba toda esta, que sí hay materias, por ejemplo, que se llevan que de economía o de costos, bueno, queremos verlo como costos casi siempre, pero como economía no la llevamos como tal, pero, o tampoco política, por ejemplo, política no, pues no, la verdad es, no tampoco la llevamos, pero sería complementar con esas tres áreas e integrarlas para que, pues englobe esto que comentaba, ¿no? De geopolítica, de saber cómo funcionan pues los mercados, cómo funciona las decisiones políticas y cómo pues pueden intervenir, ¿no? En la formación, en la formulación de un buen proceso, un proceso Pero resiliente. Pero ¿no crees que un economista o un especialista en el área te diría, pues esto es mi área, o sea, déjame a mí estar De en hecho, esta área y decir, bueno, tú encárgate de diseñar el proceso, ¿no? O sea, diseña el proceso, diseñalo con ciertas características y yo te puedo decir, pues a lo mejor puede pasar esto, puede pasar lo otro. O sea, no sí. nos vamos a esa parte, ya no es como que, esa es mi pregunta, ¿no? No nos estamos metiendo ya en Entonces, otras áreas que a lo mejor también ya no son tanto de nuestra competencia. pues justamente también me surgió esto cuando estábamos hablando hace ratito de esta parte de la probabilidad y todo esto. Se me vino a la mente rápidamente, por ejemplo, los ingenieros industriales. Son los ingenieros industriales que también entran como pues en nuestro ramo o compartimos ciertas áreas con ellos. Pues ellos manejan mucho esta parte de la probabilidad, de cosas, de lo que ocurra, de que si se daña, no se daña, cosas de ese estilo. Entonces entramos como pues en un conjunto, ¿no? Nos solapamos entre algunas áreas. Entonces, esto mismo pienso que pues pasa justamente con estas áreas como economía, como política, que pues inevitablemente pienso si nos enfrentamos a todas estas catástrofes que ahora mencionó Eduardo hace ratito, una pandemia, una guerra, los huracanes, la devastación, el cambio climático, o sea, hay tantas cosas que hoy en día están sucediendo año con año y no como antes que pasaban casi 40 años, ahora están pasando pues relativamente más rápido, pues pensaría que sí debería pues, de por lo menos enfocarse ya en tener este tipo de procesos enfocados con esta manera. Ok. Como ven. Pues, digo, yo me estaba imaginando ahorita que estaban pensando, digo, cuando, por ejemplo, a mí que hacen el presupuesto en el Congreso y luego dicen, bueno, vamos a estimar el precio del petróleo en un valor para calcular el presupuesto, no sé si han escuchado eso. Ujú. Yo me imagino que es algo parecido a lo que se estaría, digo, debe de haber alguien que sabe y prevé que por qué piensan que ese es el valor del, digo, voy a ser así justo en mi comentario, cuando se hace bien el presupuesto, hay alguien que con técnica o técnicos financieros o no sé, fijan Ujú. porque saben de escenarios y no se inventan precios así, pues yo quisiera que esto diera para los recursos, ¿verdad? Pero bueno, pero no sería algo parecido, digamos, como parece Rando, que este tipo de gente que yo no sé, son expertos técnicos, seguramente en cosas de petróleo, economistas, gente que sabe de cómo se mueven las cosas, fijan los precios, dicen el precio del dólar va a estar a tanto y entonces el precio del petróleo tanto, que son en nuestro caso nuestros insumos para hacer el presupuesto de la nación, y de algún modo fijan, pero digo, no sé si algo así podría ser, digo, y entonces, como ustedes dicen, pues la gente que está ahí no está experta en eso, tienen que tener gente especializada que fije esos criterios y quizás en ingeniería química debe ser lo mismo, ¿no? Ese tipo de expertos
políticos, técnicos, financieros que nos ayudaran como a fijar las restricciones del problema. Digo, y voy a poner para financiar un ejemplo tonto. Es como cuando hacemos diseños de bioreactores y entonces temperatura del reactor que 80 grados, no, pues el microorganismo ya se murió desde hace quién sabe cuánto, algo, ¿no? La solución matemática es válida, pero pues habría alguien que no sabemos, nosotros sabemos de biología ni de microorganismos ni de bichos, y los expertos nos dirán, no, es que el problema fue que tú no le pusiste la restricción que la temperatura y el pH y X y Y no debe subir de tanto, y entonces, ok, gracias, ya me ayudaste y fijo el modelo. No sería como este tipo de gente que fija en el Congreso y en los presupuestos de las naciones, viendo estos escenarios que nos dieran a ayudar a poner las constraints para fijar la residencia. Digo, con eso no sé qué opinan y vamos cerrando. Pues Sí, puede ser. sí, yo también, de hecho, con esta pregunta de si debemos como de integrarnos con esta parte, me suena mucho a la parte como cuando hacemos la parte de costos y nunca vemos la parte ambiental también. O sea, Mm. dijeron, si nos vamos en ese punto, dices, pues es que no es que no, debes de conocer como los dos puntos para hallar una solución pues equilibrada entre, por ejemplo, dos objetivos, ¿no? Pienso que aquí es algo muy parecido, ¿no? Es un objetivo nuevo, una restricción nueva que se debe de cumplir y que pues es importante añadirla y no pensar en que lo estamos como solapando, metiéndonos en otras áreas. Y yo lo veo bien diferente, igual yo soy equivocado, pero yo veo que esta parte es un ente tan vivo y tan cambiante que es bien difícil, o sea, hablando en términos de economía y como decían, ¿no? O sea, si nos, ¿para qué nos vamos tan lejos, no? O sea, aquí mismo los mismos agricultores cerraron carreteras el año pasado, ¿no? Y planearon este año cómo cambió la logística de muchas plantas para sus productos y toda esta parte. Decía, ¿no? De lo local y toda esta parte. Yo creo que es bien difícil, ¿no? Predecir que un agricultor te va a cerrar la carretera y que a lo mejor va a durar un mes en un paro y que, o sea, yo sí lo veo bien difícil la predicción de eso, por más que queramos nosotros así como que predecir que va a pasar algo, como dice Eduardo, ¿no? Si se le bota la chaveta a algún político, ya valió cacahuate todo y yo sí lo veo bien difícil, la verdad, la manera de predecir, pero igual no estoy cerrado a que sí se puede. Sí, no, yo creo lo mismo, o sea, digo, la muestra está en lo que acabamos de pasar en la pandemia, ¿no? O sea, en realidad creo que los estragos económicos se siguen padeciendo. Digo, si en realidad estuviéramos tan preparados como para ese tipo de situaciones, pues creo que el mundo hubiera seguido pues medianamente en estado estacionario, ¿no? Después de que se acabó. Pero digo, tampoco no quiero ser grosero y decir que están ahí changuitos haciendo el presupuesto, ¿no? Así como el meme. Pero creo que creo que ante estas cuestiones, pues te las sacas bien fácil y dices, ¿sabes qué? Pues nos vamos a endeudar y listo, y vamos, o sea, en realidad creo que hubo más, más acuerdos orientados a ese tipo de cuestiones de vamos a endeudar y endeudar y endeudarnos para tratar de subsanar X situaciones que a lo mejor en realidad en recurrir a algo que ya se hubiera previsto. O sea, yo creo Sí, que ahí sí sería como, no lo veo tan así, o sea, como que un grupo de sabios políticos, pues, no, yo honestamente no lo veo así, yo pienso más bien que improvisan y sabes qué, pues ni modo, se nos acabó el dinero para los SNIs, pues hay que endeudarnos y hay que meter un préstamo a algún lado, ¿no? Al Fondo Monetario pues listo, ¿no? O sea, sí, digo, y yo justamente, pues, y no los culpo, pues, porque en realidad creo que es algo complicado. sí. Sí, de hecho, más como dato por ahí, de hecho, lo que comenta César de que se ve tan complejo esto, pues así también son las matemáticas para modelar eso, porque he sabido justamente que las matemáticas para economía son una de las más pesadas que se tiene, pues, para poderse implementar. O sea, no son cualquier matemática ni cualquier cosa, sino sí son matemáticas de las duras. Supongo que por eso de las incertidumbres y todo eso, ¿verdad? Sí, Y Digo, nosotros asumiendo, como quejándonos de dice la Lalo, que no derivada. sean changuitos, que es gente que sabe del tema, pero también hay cosas, digo, voy a usar ese término, no sé si es de economía o de dónde, y me corrigen ustedes, que se llaman, pues hay cisnes negros que uno no sabe, ¿verdad? Que uno sí, nomás se imagina así en su cabecita loca de, pues tal vez pudiera ocurrir y ¡zas! Sale y así como una pandemia, pues todo el mundo dijo, pues sí, o sea, los infectólogos siempre dijeron, un día va a haber una pandemia, pero nunca pensaron que nos llegaba en un dos por tres, ¿no? Y es, en apariencia era un cisne negro con estas cosas, ¿no?
Y Sí. pensando del otro lado, ¿no? Justamente ahorita me llegó cuando te mencioné esto y que Eduardo también lo mencionó, pues de alguna manera hasta habría quien estaría lucrando con eso, ¿no? Porque ya previó qué va a pasar y ya mandó a hacer los millones de cubrebocas y los tanques de oxígenos y ya tendría, o sea, es algo tan difícil que pues ya lo hubiera aprovechado alguien, ¿no? También yo creo. Si fuera fácil, ¿verdad? Ajá, Fuera fácil preverlo, ¿no? sí, Solo el que liberó el virus, ¿no? Dijo ahorita. sí. 12 monos. Así. Hay que... Y exactamente esa es la economía, ¿no? Solamente el que propuso la guerra sabe cuál va a ser a lo mejor la acción y la reacción que va a haber, exactamente. Digo, y ahí finalmente yo creo que para hacerlo también uno prevé, digo, voy a asumir que la gente en la Casa Blanca no es tonta toda, pero pero asumieron por alguna razón que esto sí iba a acabar rápido, ¿no? Pero pues, aquí es a lo que voy. Los seres humanos somos impredecibles, o sea, por más que tengamos todo atado y que digan, no, es que aquí le vamos a apretar las tuercas y van a ceder, somos impredecibles y nos gobiernan otras cosas más allá de la lógica y la política y la economía, ¿no? Y un día nos podemos, diría mi abuelo, montarnos en nuestro macho y se puede acabar el mundo, ¿no? Sí. Yo creo que eso es algo que sí no hay forma de modelar, creo yo. Yo creo que este es un tema muy interesante, ojalá que, bueno, no sé si todavía se pueda poner ahí, vamos a decirle a nuestros master webs, tal vez le pudiéramos poner esto subtitulado, no sé si es demasiado tarde, se tiene que poner desde el inicio, pero sería interesante escuchar la gente que dice, ay, queremos escuchar qué dicen de otros idiomas, porque esto es un tema muy más allá de regional, ¿no? Pero bueno, sería interesante, tal vez podría ser el momento de estrenarnos en el capítulo 60. Pero bueno, vamos a ver. Pues muchísimas gracias a todos por su atención. Es un tema complicado y yo creo que la moraleja que queda de todo esto, en mi opinión, es pues que entendámoslo como resiliencia o como incertidumbre o como lo que sea, pues ya no debe ser como una capa adicional o un plan B en el diseño de procesos, sino que debe ser un nuevo criterio de optimalidad y un proceso óptimo que falla ante la primera disrupción, pues entonces no es un óptimo, sino Ujú, más bien o sea, ya no estamos pensando, es que tengo el óptimo y me falló, ahora tengo el plan B, no, sino que estas nuevas modificaciones y yo diseño en el supuesto óptimo, entonces el diseño no es el óptimo porque no es capaz ni de absorber la incertidumbre, ni ser resiliente, ni recuperarse rápidamente y pues se va, digamos, dirían, se encontró, se convierte inestable y ya se perdió, o sea, nunca se recupera ni asimila la perturbación. Entonces yo pienso que en un mundo como el nuestro actual, tan complejo, tan disruptivo, pues cualquier cosa, una falla en el sistema, una incertidumbre rara, pues se propaga en cosa de horas o de días en toda una cadena de suministro, en toda la industria química, y pues vean lo que pasa. Entonces yo creo que diseñar sin incertidumbre o resiliencia, como le queramos llamar en este momento, pues ya no es como una omisión técnica, sino que es un riesgo estratégico no querer hacerlo bajo estas condiciones. Esa sería como, en mi opinión, el cierre. Y bueno, pues dejamos a su opinión, ojalá que tengamos ahí sus comentarios. Y bueno, pues para finalizar, vamos a resumir en nuestras palabras claves. Gabriel, Optimización logística. ok, César, Yo me voy por flexibilidad estratégica. ok, Juan José, que hoy no lo vimos, pero lo escuchamos participativo, Sí, para mí en este interesante podcast sería resiliencia operativa. ok, Lalo. Soberanía tecnológica. Bueno, yo diría que sean como políticas públicas, ¿no? Que también es algo global que debemos entender. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, gracias por seguirnos. Gracias por sus comentarios y pues bueno, nos hicieron y nos permitieron, gracias a ustedes, llegar al programa número 60. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que verles al menos otros 60 más, que Sí. serían como otros 5 años y que ya tal vez estemos más viejitos, pero vamos a ver, estamos avanzados. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos, Gabriel, Saludos a todos, hasta luego. Juan José, Saludos a todos desde la oscuridad. Lalo, Saludos a todos. César. Hasta la próxima. Nos vemos muy pronto. Gracias por su atención y que tengan una buena tarde, buen día o buena noche según nos escuchen. Hasta pronto. Bye.